Hello, hola estudiantes del Liceo Auto de Santa Cruz, soy Cristian Galá, su profesor de Ciencias Naturales, y el día de hoy vamos a comenzar con la clase número 6 para el primer ciclo. Vamos a continuar con lo que es la unidad 2, el enlace químico, desde la página 58 a la 59. El objetivo es conocer e identificar las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Bueno, nosotros en química, cuando estudiamos los compuestos, generalmente los dividimos en dos tipos, son los orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen como elemento principal al carbono, ¿ya? Son sintetizados principalmente por los seres vivos, es así como por ejemplo que encontramos uno de los compuestos orgánicos más comunes es la glucosa, o la sacarosa, que son los azúcares más comunes que nosotros consumimos. El tipo de enlace por el que se encuentran unidos estos compuestos son un enlace covalente. Los compuestos de este tipo constituyen una rama de lo que se llama química orgánica, es decir, hay una química especializada para el estudio de estos compuestos. Por otro lado tenemos los compuestos inorgánicos, que estos son todos aquellos que no tienen como elemento principal al carbono. El tipo de enlace por el que se encuentran unidos los átomos dentro de estos compuestos son los enlaces iónicos, y los compuestos de este tipo constituyen otra rama de la química que se denomina química inorgánica. Principalmente los compuestos inorgánicos son los que nosotros encontramos en los minerales, ¿ya? Dentro de la tabla de comparación entre los compuestos orgánicos e inorgánicos podemos clasificar distintas propiedades. Entre ellas dijimos ya el tipo de enlace. En los compuestos orgánicos el que predomina es el enlace covalente, mientras que en los inorgánicos el enlace iónico. Recuerden que en las clases pasadas vimos que en el enlace covalente los átomos comparten electrones, mientras que en el enlace iónico los átomos ceden electrones uno al otro, quedando iones con carga positiva y negativa dentro del enlace. La solubilidad. Decimos que los compuestos orgánicos son comúnmente más solubles en solventes no polares. Un ejemplo de compuestos orgánicos más comunes en nuestra vida son los aceites. Los aceites esenciales, por ejemplo, que nosotros utilizamos en lo que es cosmética, son compuestos orgánicos. Los inorgánicos son compuestos que son solubles en solventes polares, generalmente en el agua. Si nosotros vemos un compuesto que es soluble en agua, decimos que prioritariamente estaría dentro de la categoría de inorgánico. La conductividad eléctrica. Esta es una propiedad muy importante para diferenciarlo. Decimos que los compuestos orgánicos no son buenos conductores de electricidad, mientras que los inorgánicos sí lo son. Los puntos de fusión y ebullición para los compuestos orgánicos son bajos, ¿ya? Generalmente estos compuestos a bajas temperaturas ya se puede decir que pueden tener ciertos cambios de estado. Por ejemplo, si nosotros comparamos el azúcar con la sal, el punto de fusión del azúcar es mucho más bajo que el de la sal. Si nosotros ponemos en una sartén azúcar y en otra sartén ponemos sal, nos vamos a dar cuenta que la que se va a derretir, o sea, el punto de fusión más bajo va a ser el del azúcar, a diferencia de la sal, que va a costar mucho que se vuelva líquida de sólido a líquido. La estabilidad. Los compuestos orgánicos son muy inestables y se descomponen fácilmente. Es por ello que generalmente los compuestos que son orgánicos tienen poca vida. Ya los compuestos que nosotros, por ejemplo, consumimos y que son de origen orgánico, debemos consumirlos de forma rápida, ya que no tienen preservantes. Los preservantes decimos que son muchas veces, al contrario, son compuestos inorgánicos, ya que ellos permiten que ciertas sustancias duren más tiempo. Por ejemplo, uno de los preservantes más utilizados a lo largo de toda la vida es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Ejemplo de compuestos orgánicos. Nosotros dijimos que dentro de los compuestos orgánicos el elemento principal o el protagonista era el carbono. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta viendo una fórmula química que es un compuesto orgánico? Pues bien, el orden en el que están los elementos dentro de una fórmula química me indica quién es el que tiene el protagonismo dentro de ese compuesto. En este caso, primero tenemos la acetona.
La acetona es el compuesto que las mujeres comúnmente utilizan para sacarse el esmalte de uña. Es un diluyente. Dentro de esta fórmula, la fórmula de la acetona es C3H6O. Tenemos 3 átomos de carbono, tenemos 6 átomos de hidrógeno y tenemos un átomo de oxígeno. ¿Cómo lo podemos ver esto? Con los numeritos que aparecen abajito. ¿Ya? Cuando no aparece nada dijimos que había un 1. ¿Cómo sabemos que en este caso el protagonista es el carbono o el elemento principal dentro de este compuesto es el carbono? Porque es el que aparece al principio. ¿Ya? Cada vez que vean un compuesto en el que al principio aparece el átomo de carbono, este es el símbolo del átomo de carbono, nosotros decimos que es un compuesto orgánico. ¿Ya? Carbono, compuesto orgánico. Independiente de la cantidad de carbonos que haya, si aparece al principio es porque es un compuesto orgánico. Por otro lado, abajo tenemos otra fórmula. Esta es la fórmula de la glicerina. La glicerina es un compuesto que hoy en día se utiliza mucho para la producción del alcohol gel, ya que es un compuesto que permite la hidratación de la piel, ¿ya? De que si el alcohol gel fuese solamente alcohol, nuestra mano se deshidrataría. Por lo tanto, por ello es necesario agregar glicerina. Vemos que tenemos 3 átomos de carbono, tenemos 8 átomos de hidrógeno y tenemos 3 átomos de oxígeno, ¿ya? Al principio, ¿cuál es el átomo que aparece en la fórmula o el elemento que aparece en la fórmula? Es el carbono. Por lo tanto, decimos que este también es un compuesto orgánico. Ahora vamos a ver ejemplos de compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos pueden tener carbono dentro de su fórmula química, pero no es el protagonista. ¿Cómo lo podemos ver? En este caso al principio tenemos el bicarbonato de sodio. ¿Ya? Para el bicarbonato de sodio tenemos un átomo de sodio, tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y tenemos 3 átomos de oxígeno. En este caso podemos ver que el bicarbonato de sodio sí posee carbono en su estructura, pero no se encuentra al principio de la fórmula, sino que se encuentra casi al final. Por lo tanto, el carbono en este compuesto no es el protagonista o el elemento principal. Así que es un compuesto inorgánico. Por otro lado tenemos el cianuro de potasio, donde en este compuesto, dentro de la fórmula nos indica que tenemos un átomo de potasio, un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Lo que podemos ver aquí en este compuesto es que también posee carbono, pero no es el elemento principal, ya que no aparece al principio de la fórmula, sino que al medio. Por lo tanto, a pesar que posee carbono, el carbono en este caso no es el protagonista porque no aparece al principio de la fórmula. Y por último, tenemos el cloruro de sodio o la sal de mesa, en donde dentro de la fórmula química de este compuesto, en su fórmula molecular, tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. Si nosotros vemos, aquí radicalmente no tenemos carbono, y al no tener carbono inmediatamente pasa a ser un compuesto inorgánico. Existen dos excepciones que son compuestos inorgánicos y al principio de su fórmula sí poseen carbono. Estos son inorgánicos, ¿ya? Estos son los únicos que rompen la regla y son el dióxido de carbono, el CO2 que aparece arriba, y el CO, que es el monóxido de carbono. Estos gases se producen debido a la combustión ya sea completa o incompleta de alguna sustancia. El monóxido de carbono generalmente se produce por la descomposición o por la combustión pasiva, por ejemplo en los braseros de nuestras casas. Por eso es peligroso tener braseros al interior, porque se produce monóxido de carbono y impide que se transporte oxígeno en nuestra sangre. Una aplicación que podemos ver para diferenciar un compuesto orgánico de uno inorgánico es la propiedad de la conductividad eléctrica en agua. Nosotros podemos a una ampolleta LED conectarla a una batería y luego los extremos meterlo a una solución, ya sea con
cloruro de sodio y otra que puede ser con sacarosa, por ejemplo. ¿Cómo vamos a saber cuál es el cloruro de sodio y cuál es la sacarosa o la sal, perdón, o el azúcar de mesa? Va a ser aquella en la que se diferencian por la que va a encender la ampolleta LED. En este caso, la única sustancia que puede prender la ampolleta LED va a ser la que tenga un enlace iónico, y en este caso es el cloruro de sodio. Por lo tanto, ¿cómo vamos a diferenciar la sal de mesa con el azúcar de mesa? Mediante esta propiedad de la conductividad eléctrica. Si la ampolleta se prende, significa que estamos ante el cloruro de sodio. Si la ampolleta no se prende, significa que lo que tenemos es sacarosa, y es un azúcar, y el azúcar no se va a descomponer al entrar en contacto con el agua. Para finalizar esta clase, ustedes van a tener que realizar la actividad de la página 60 a la 61. Esperando que se encuentren bien. Ante cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse conmigo.